no me enseñas el camino. Y no puedo encontrarte, y no puedo encontrarte si no te haces presente. Enséñame a buscarte. Entonces, a lo mejor para el segundo semestre tendré una planta brotando debido a ese tierra abonado. Genial, genial, genial. Sí. Yo tengo esta que siempre casi se había secado y luego lo trasplanté y ahora ha salido. Y estoy rescatando una que es un cactus que increíblemente estaba casi seco. Ya está brotando ya. Otra vez. Se había llenado de una plaga blanca. Pero dicen que con leche evita, se caen todas estos bichos blancos que caen en las plantas. Porque viven de lo alcalino, creo, y la leche le quita esa parte. Bien, compañeros, compañeras, algunos que están, bienvenidos. Bienvenidos, por favor. Ahí está Sergio. Ajá. Tu buen cactus. No se olviden de tener a la mano. Es una pitaya y un nopal. Rodolfo creo que va a cosechar una buena rosa ahí. Ese tiene todo un jardín. Ese es lo que tiene, es una selva. La catedral, en vez El de la flores, selva soy decidió- yo. El Tarzán es Alejandro. Sí, pero es que, Alejandro, tú no has visto la catedral. Él en vez de floreros ha puesto matas en todos lados, entonces parece una selva. Y El Jonathan altar, también nos está mostrando congregación. su árbol. Aquí ya te acuerdas Sí, cómo estaba en va. la casa, ya tengo enredaderas en la ventana. Opa. ¡Auchi! Sí, ya me acordé que Bien. tu casa también Imagínate. está. Harold de Perú. ¿Qué tal, Harold? ¿Qué tienes ahí? Es Esta es una- una prima de la albahaca. mira. Se llama tulasi. Es una planta que es sagrada en la India y está siempre decorando los templos. Y es prima de la albahaca. Se llama tulasi, se hace un té muy agradable. Y la usan mucho para las ofrendas en la India. Ponen esas hojitas. Y esta es Ajá. una plantita que la tengo hace muchos años, hace como 30 años. Y Wow. tiene ciclos de 4 años, pero Sí. bota muchas semillas. Entonces, esta es una joven, ¿no? Esta es una que ha salido hace poco. Sí. La idea de tener una planta a su lado es una manera, no solamente, digamos, tener un gesto de tipo ecológico, pero quienes estamos en la pastoral tenemos mucho de jardinero. Es decir, es ser el expectante de una vida, es verlo florecer, verlo marchitar, saber coparticipar en la vida de este ser. Eh, a, a veces lo ahogamos por muchos motivos, a veces con buena intención, algunos queremos regar y no sabemos que más bien estamos haciendo daño. Entonces, es curioso que estas habilidades deben ser construidas también eh, comprendiendo esa tarea pastoral que muchos de ustedes hacen en el día a día, ¿no? Y esto lo habíamos hablado en una clase. La cuestión ecológica en realidad significa el convivir y el ser expectante de los otros seres, ¿no? Hablo de seres porque ustedes van a decir, bueno, una planta no tiene ojos, nariz, ni manos, o una piedra, o algo que está a nuestro alrededor. Supongo que algunos deben tener una buena mascota también. Si ustedes se rodean de estos seres y comienzan a interactuar con la vida, se van a dar cuenta que Dios siempre tiene grandes propósitos a través de todas ellas y ellos, ¿no?
comenzamos a darnos cuenta que primero no estamos solos, segundo que somos parte de la obra creadora de Dios y en esa totalidad somos agraciados de muchas maneras, ¿no? Un aroma de una gran flor, la sombra de un gran árbol, la caricia de tu mascota que te extraña, los colores. A mí me impresionan los colores de las plantas, de las flores. En fin, sigo animando a muchos de ustedes. El padre John Hayes tiene no sé cuántos kilos de tierra negra que puede exportar. Sí, No 2,5 metros cúbicos. Entonces, Te los envío por ADO. Tenemos una línea de autobuses que cubra toda la diócesis. bueno, ya, y acá tenemos gente de Perú, de Centroamérica, tenemos de Colombia, tenemos también de otras partes de América Latina y estamos felices. Vamos a iniciar en nuestro tiempo, justamente, si les parece, y recuerden, vamos a empezar leyendo juntos esta expresión del prócer León de Anselmo de Canterbury, enséñame a buscar. Ok, lo leemos juntos. Enséñame a buscar. A buscarte. Muéstrate al que te Muéstrame busca. al que Al te que te busca, busca. Porque porque no no Que no puedo no puedo puedo buscarte buscarte buscarte, no me y no me enseñes el y no me camino. enseñas, enseñas el camino, y no puedo no puedo no puedo encontrarte No puedo encontrarte encontrarte si si no no te te haces haces si no te presente. presente. haces presente. Yo Yo te te yo te buscaré buscaré, buscaré deseándote, deseándote, Te te desearé desearé buscándote, buscándote. buscándote. buscándote, Yo te amándote, te encontraré amaré, amándote. te amándote, te amaré amaré, Te encontrándote. Te encontraré. amaré encontrándote, encontrándote. encontrándote. Bueno, recuerden que este es un cántico y lo vamos a entonar para que podamos participar en esta noche ya de nuestra clase. Dándoles la bienvenida a cada uno de ustedes y la felicidad de tenerlos, vamos a juntos a cantar este canto. Enséñame a buscarte, muéstrate al que te busca, porque no puedo buscarte si no me enseñas el camino. Y no puedo encontrarte, y no puedo encontrarte si no te haces presente. Enséñame a buscarte, muéstrate al que te busca, porque no puedo buscarte si no me enseñas el camino. Y no puedo encontrarte, y no puedo encontrarte si no te haces presente. Yo te buscaré,
deseándote. Te desearé, buscándote. Te amaré, encontrándote. Enséñame a buscarte. Muy felices de estar con ustedes en esta noche y am, pensaba que estaba nuestro obispo con nosotros, no sé, a ver, iba a pedirle que nos dé la bendición. Pues si no, entonces voy a pedir al padre Sergio, que es un fraile dominico de nuestra comunión anglicana, que nos pueda dar, por favor, la bendición. Que el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos acompañe y nos guíe durante este proceso de formación en esta noche, para que establezcamos la conexión de su reino aquí y ahora, por amor de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, padre. Hoy tenemos una reflexión en torno a las tareas que ustedes han realizado. Ustedes saben que el manual que ustedes deben haber recibido, pues aborda ya varios temas y la que nos toca en el día de hoy, dentro del ámbito de la espiritualidad anglicana, es justamente la sesión que corresponde a salvados, salvadas por la gracia y no por las obras. Ok, les voy a presentar ahora una presentación que es un pequeño resumen de esta interacción y luego vamos a entrar a una especie de diálogo en función de algunas respuestas que ustedes han dado y en función también a la presentación que yo les estoy brindando esta noche. Entonces, voy a compartirles a ustedes.
A ver si me permiten un segundo. Ok. Mm, ok, ¿lo logran ver? Sí, Ok. Yo lo tengo en PDF, luego se los voy a poder enviar a ustedes para que lo tengan. Es una interacción sobre esta segunda sesión que de alguna manera ustedes deben haberlo trabajado esta semana. Y uno de los aspectos importantes que queremos nosotros trabajar en esta unidad es sobre la espiritualidad anglicana. ¿Ok? Si muy bien, la unidad siguiente tiene que ver con salvados o salvadas por la gracia, es importante abordar de manera introductoria sobre el aspecto de la espiritualidad. Y con ustedes entonces quiero compartir esta presentación. Y la primera cosa que quiero decirles sobre nuestra espiritualidad, tu espiritualidad, la que nosotros creamos como una espiritualidad, como dice muy bien el manual, se envuelve en los giros y vueltas de nuestra historia, en tradición y en pasión, en el canto y en la ficción también, en la imaginación y en el derrotero también, en la determinación y la pluralidad, y en la convivencia y el desafío de ser sobre todo comunión. Ustedes saben que a nivel mundial no nos llamamos iglesia anglicana, nos denominamos comunión anglicana, porque establece en principio una verdad, y esa verdad consiste en que la iglesia es mucho más allá de lo que nosotros podríamos expresar. Pero por otro lado, la espiritualidad a la cual ustedes y yo estamos invitados es una espiritualidad de la comunión. Y esto es muy interesante. Se escogió este término. Se escogió con un propósito para construir una espiritualidad. Es que podemos tener diferencias, es que podemos tener puntos de vista sobre un tema, es que podemos estar culturalmente en otros lugares y desde cosmovisiones totalmente diferentes, pero en medio de todo eso, la tarea de la espiritualidad anglicana justamente consiste en la comunidad. Ahora, hay muchas formas en la cual uno se ha acercado a una comunión en el mundo, cuando hablamos esencialmente en los aspectos de la espiritualidad y en los aspectos de lo teológico. Algunos es lo confesional, a veces es a partir de cierto magisterio, a partir de una eclesialidad construida, a partir de ciertos criterios. Miren, por sobre todas ellas, la espiritualidad anglicana descansa en el desafío de ser una comunión. Ahora, a mí me parece justo. Ustedes han visto que el manual dice, bueno, la palabra espiritualidad es muy ambigua. A mí me parece justo que sea ambigua, hasta correcta, porque no es un camino por el que hay que andar o un lugar donde llegar. Es un modo de ser, que es una cosa diferente. Es el estado de ser peregrino. O sea, la espiritualidad va de la mano al que finalmente es el peregrino, quien nada lo detiene, pero todo lo apasiona. Satisfecho por lo que encuentra, provisto con lo necesario para recibir y acoger las presencias múltiples ocultas en toda la realidad. En la introducción estábamos hablando, por ejemplo, de nuestras plantas, de lo que nos rodea, de nuestro jardín, que no es solamente nuestro vecino, no es solamente el que vive al frente, con quien vamos a la iglesia, sino todo aquello que armónicamente vive con nosotros. Esa relación puede ser una relación espiritualmente correcta, predecible, sencilla. Por lo tanto,
El recibir y acoger las presencias múltiples da por sentado la diversidad en la naturaleza y la diversidad de la humanidad en todas sus expresiones, culturales, sociales, sexuales, étnicas, en fin. La espiritualidad hace que tú y yo podamos recrear nuestro andar justamente sembrando vida y esperanza. La espiritualidad entonces anglicana, si ustedes se han dado cuenta, algunos que ya están andando, comiendo, bebiendo, disfrutando, pero también viendo las contradicciones, traduce la experiencia espiritual de quienes en vida monástica benedictina lo eligen por vocación personal, lo privado, y se transforma en público del ser anglicano. Diría algunos, es la democratización de la experiencia de la contemplación. Ya no es la contemplación de unos que se apartan, sino es la contemplación de todos y todas que somos también expectantes a vivir esta espiritualidad. El resultado de aquello es el libro de oración común. Si alguien quiere ver en el libro de oración común solamente como una suerte de ritos, tiene un grave problema en la identidad anglicana. Si alguno ve el libro de oración común como un confesional teológico, quizás podríamos de alguna manera decir que no lo es. Si alguien quiere ver en el libro de oración común como el instrumento de la unidad de la comunión anglicana, puede ser eso cuestionable. Pero lo que sí queda claro, que nos debemos acercar al libro de oración común a partir de esta espiritualidad. Siendo así, paso al siguiente punto. El ser anglicano, y esto lo digo claramente, el ser anglicano y anglicana es más importante que su expresión eclesial. Yo diría que el ser anglicano es el antes de los llamados instrumentos de unidad que nos brindan una pretendida eclesialidad sinodal furtiva y eminentemente conciliar de hace más de 500 años. Entonces, claro, podemos dar la impresión de que el ser anglicano o anglicana es un ser difuso, como lo es propio en el término de la espiritualidad, ambiguo o de repente hasta ecléctico, tan divergentes al interior en el pensamiento teológico, porque no tenemos una confesión o no tenemos un singular pensador teológico. Agilizamos el diálogo plural de la esencia del ser cristiano y del ser religioso para una razón universal, que por cierto, aún siendo una razón universal, es temporal. Tan autocríticos a nuestra eclesialidad en primer orden y tan críticos a las demás eclesialidades. De alguna manera, hablaba con el obispo en la ponencia anterior, si ustedes se dan cuenta, era fuertemente crítico a nuestras propias estructuras eclesiales. Porque para muchos de nosotros, pues, el ser eclesial eso es un segundo momento, el ser iglesia eso es un segundo momento. Tenemos que ser tan autocríticos en nuestro camino y en nuestro andar, porque para nosotros el ser anglicano y ser anglicana es un vivir día a día, es una construcción que
yo lo estoy experimentando y que no necesariamente Sergio o el padre John o Catherine van a tener la misma experiencia. Por lo tanto, tenemos una satisfacción de que en medio de nuestros aprendizajes de esta espiritualidad, del ser anglicano, vamos a encontrarnos con el otro no en función a la diversidad, sino a la mínima expresión del ser y del convivir cristiano. Este es muy importante. Es que yo puedo ser divergente contigo en muchos aspectos, pero en aspectos tan esenciales y tan básicos, es lo que nos ayuda a vivir esta espiritualidad del ser anglicano. Como siempre, aprendices de todos los saberes de la vida y de la fe, y como parte del permanente aprendizaje de ser parte de lo que seguimos diciendo es el movimiento de Jesús. Mire, esto es muy importante. Nos toca en la espiritualidad anglicana clarificar qué significa ser un jesuciano, un seguidor de Jesús. La clave cristológica es importante en la espiritualidad anglicana. Es como un lente por el cual observamos a los demás y nos observamos a nosotros mismos. Con el obispo estábamos dialogando en alguna ocasión cuáles serían las actitudes del ser anglicano y casi elaborando lo que se llamaría un perfil, digamos, del ser anglicano en México y en la diócesis sureste en función a lo que nosotros necesitamos. Y el obispo ya tenía una lista. Y, por ejemplo, él mencionó lo siguiente. El ser anglicano, y nos referimos al contexto meramente mexicano, de la diócesis del sureste y los planes y proyectos que nosotros tenemos, tiene que ser él o ella comprensivo. No solamente comprensivo, sino comprehensivo. En lugar de juzgar, estar en diálogo permanente respecto a los problemas y dilemas de la vida diaria. Diálogo permanente, sentido de apertura. Segundo, segunda actitud, una persona abierta. Tiene una mente de búsqueda permanente, de cuestionamiento continuo, de aceptación y promoción de las diferencias. Esto es muy interesante porque el promover las diferencias nos ayuda a confrontar lo que es una característica en América Latina, ¿no? Se habla de la moral única, construida por la herencia de la presencia cristiana en América Latina. Y por lo tanto existe casi una moral única y un tutelar único. Y ustedes van a darse cuenta entonces que la presencia cristiana en América Latina significa el presidente de la República juntamente con tal sujeto religioso de tal iglesia mayoritaria en este continente, que al fin y al cabo terminan definiendo la moral social de un país y la moral social de un continente. Pues nosotros creemos en el cuestionamiento continuo y en la promoción de la diferencia. Es importante promover otros sistemas de moral, otros puntos de vista sobre un tema. Y un anglicano, una anglicana, tiene que tener esta actitud. Tercero, tiene que ser un intelectual humilde. Entre nosotros surgen grandes teólogos quienes se caracterizan por la humildad ante el ejercicio de reflexionar acerca de Dios. Es decir, los anglicanos podemos vivir con el interrogante de aquello que no alcanzamos a comprender acerca de Dios. Mejor dicho, puedes ser tú una persona muy inteligente y quizás racionalizar más allá
de lo que algunos y otros pueden hacerlo, pero en realidad nos interesa quedarnos con la pregunta. La pregunta ocasiona respuestas y a veces a algunos les interesa las respuestas. Yo diría que a un anglicano le interesa más la pregunta y quedarse con la pregunta y con la insatisfacción de respuestas existentes. Tiene que ser un intuitivo. Se inclina a la verdad esencial del símbolo, del mito y del rito, más que a largas disertaciones intelectuales. Siempre el aspecto esencial, ¿no? La búsqueda de lo esencial de la fe, la búsqueda de lo esencial del ser iglesia, lo esencial de la vida litúrgica, la esencialidad del ser espiritual. Eso es ser anglicano. Por otro lado, es estético. Tiene de siempre por promover la belleza y lo estético de la experiencia vital, ¿no? Nos debe impresionar el color, el sabor. Nos debe impresionar el olor, la fragancia y también el mal olor. Entonces, tenemos que ser capaces de ser afectados por lo contradictorio, pero también por lo bello, por lo verdadero, por lo bueno. A veces, para muchos de nosotros, lo verdadero se reduce a una explicación racional, cuando lo verdadero también tiene que ver con lo bello y con lo bueno. Y a veces lo bueno no necesariamente a veces es lo correcto. A veces lo bueno es lo pertinente y lo pertinente para tu vida y para mi vida. También tiene que ser una persona moderada, evita las extravagancias, ¿no? Está en la búsqueda permanente del equilibrio y el balance, ¿no? Algunos podemos tener el talar litúrgico, podemos tener la vestimenta litúrgica. Hay algunos que hacen la capa 3 metros más allá de lo que debiera ser, algunos con mucho más blondas que otros. Tratamos de vivir nuestra simbología en la sencillez, ¿no? Quizás esa actitud de San Francisco, de que al final se puso ropajes que dignificaban su mensaje profético, la razón de ser. La finalidad no es el cuello clerical, la finalidad no es usar un bastión o una vestimenta que la finalidad es el servicio, la fe y el amor. También la idea es ser naturalista. La teología anglicana le da el apoyo para la valoración positiva de la naturaleza en general y del cuerpo humano en particular, ¿no? Siempre el concepto, alguna vez hemos dialogado sobre el tema del placer, por ejemplo, la teología del cuerpo. Es muy importante descubrir en aquello que tiene un valor positivo en el ser creado por Dios. La interpretación del pecado original y los otros conceptos sobre pecado es posible dialogarlo, conversarlo, pero de ninguna manera debe desvalorar la naturaleza. Es un ser histórico. Creemos que el anglicano, para la vida práctica, la reflexión toma en cuenta el desarrollo histórico en general y de la iglesia en particular, ¿no? Y es un ser político. Somos politizantes de manera permanente. Arraigados en la tradición profética de la Biblia, es centrar en la vida del anglicano la búsqueda del bien común en términos de libertad, paz y justicia. Creo que una de las cosas importantes que ustedes deben haberse dado cuenta en esta unidad, en la sesión 2, es de que por qué se empieza con salvados por la gracia y no por las obras. Esto es muy importante para comprender, porque todos tenemos una explicación sobre ciertos aspectos de la salvación, de la cooperación humana,
de los caminos teológicos en interpretar tal y cual cosa. De alguna manera, la posición católica romana, la posición de los reformadores y las iglesias devenidas de la Reforma le dieron de alguna manera el matiz de lo que significa ser salvados por gracia. Pero este es, curiosamente, un aspecto que hace que la iglesia anglicana sea católica y no deja de ser reformada. Este es muy importante. Es que no es solamente católica, es que es reformada. Es que bebe también de la herencia del siglo XVI. Es decir, bebe de un aspecto fundamental en el concepto de la justicia por la gracia. Dice que el siglo XVI estaba claramente definido en función al libro de Romanos y al libro de Gálatas, ¿no? La interpretación acerca de lo que significa la justificación por la gracia. Ustedes han leído la experiencia de Lutero según el manual, pero no solamente Lutero, ustedes pueden darse cuenta y hacer un seguimiento a otros reformadores anteriores a Lutero. De alguna manera, los movimientos de reforma al interior de la Iglesia Católica, como el movimiento de San Francisco, pero también los otros movimientos de la reforma, como Calvino, Zwinglio y muchos otros más, que generaron todo un pensamiento de la reforma. Lo que queremos decirles a ustedes, y es la experiencia que algunos de nosotros, que venimos también de otras iglesias, es darnos cuenta que esta es la piedra de toque sobre algunos aspectos. Y aquí va. Es que somos y soy pueblo de Dios en la medida que comprenda la justificación por la gracia. Esto es una herencia del movimiento de la reforma. Somos, por lo tanto, la iglesia anglicana, una iglesia católica reformada. Es decir, vive una experiencia de la reforma a partir de su propia catolicidad. Y por lo tanto, si ustedes se van a dar cuenta que la justificación por la gracia, en realidad lo que establece son lo que nosotros llamamos espacios de libertad. Estoy tomando algunos comentarios de un teólogo conocido, que es Víctor Codina, es un teólogo católico, que hace una interpretación, una autocrítica de esa iglesia preconciliar. Y él dice los orígenes de la cristiandad, porque denomina a este modo de ser iglesia con el término cristiandad. Dice que justamente en la relación que ocurrió con Constantino y sobre todo Teodosio en el 380, donde la iglesia, de ser una religión ilícita, religio ilícita, a ser una religión oficial del imperio, trastorna a la iglesia como una cuestión también del Estado. Esto tiene un resultado de muchos aspectos. Por ejemplo, la teocracia pontífica, con Inocencio XIII y Bonifacio VIII, y el Papa, de ser el vicario y sucesor de Pedro, por ejemplo, termina definiéndose como vicario de Cristo y cabeza de la iglesia. Cosa que en aquel tiempo ya los padres de la iglesia, esta mención lo tenían reservado solo al Espíritu y a Cristo. Es curioso que esta es la razón, una de las razones por la cual la iglesia del Oriente se separa. Por otro lado, esta eclesialidad, esta cristiandad vive del dualismo, ¿no? Naturaleza-gracia, orden natural, sobrenatural, versión de lo profano y sagrado del Antiguo Testamento en relación a las demás religiones, ¿no? Y por otro lado, la iglesia es el arca salutis, es decir, el lugar de salvación. Fuera de ella hay barbarie y perdición. Por otro lado, la iglesia es el fiel custodio de la palabra, depositum fidei, y por lo tanto, esta cristiandad
va a utilizar todos los esfuerzos sociales, políticos, organizacionales para poder no solamente definir la interpretación del texto, sino además definir a quienes le competía tener esta interpretación. Por otro lado, los sacramentos eran considerados como imprescindibles a la salvación al grado de que el sacerdocio, que era un ministro que tenía el custodio y dispensador, realmente se reducía al tema de la culpa y la condenación. Finalmente la iglesia era la madre, ¿no? La madre de la historia, la madre de un estado social, la madre políticamente y eclesialmente construida. Frente a eso, el movimiento de la Reforma comienza a establecer el tema de por qué la justificación por la gracia. Frente a la cautividad del Dios, frente a esta iglesia que se transformaba la ciudad de Dios, es decir, la presencia de Dios absoluta en el mundo e inobjetable, se comienza uno a preguntar y decir, ¿la gracia de Dios está sujeta a una institución o es superior a ella? Se comienza a preguntar, ¿soy salvo porque la iglesia me establece los criterios para salvarme? ¿O soy salvo por la obra y gracia de Jesús? Aquí hay tres aspectos importantes sobre la justificación. La justificación como perdón de pecados, como un estado salvífico, liberador, inclusivo. No conformarse a las normas de este siglo, hablaba Pablo en Romanos. Es decir, los poderes que existían en aquel tiempo establecía cómo era la manera de poder acercarse a Dios. Qué reglas, qué condiciones, qué criterios, y por lo tanto la ley establecía el camino correcto por el cual un creyente podía tener una relación con Dios. Frente a eso, Pablo dice que no debemos conformarnos a esas normas, porque la gracia de Dios es mucho más allá que leyes, normas y cánones. Segundo, la justificación es una participación absoluta de Dios. No tiene mediación alguna. Por lo tanto, la respuesta a esa justificación como participación absoluta de Dios es del creyente en agradecimiento transformativo. Es decir, mi respuesta a la gracia de Dios no son obras para salvarme, sino obras para amar, de agradecimiento, que es una cosa diferente. Yo amo al prójimo, amo a Dios, con un efecto de agradecimiento por algo agraciado. Y esto tiene que ver el concepto de la participación absoluta de Dios en la justificación. Tercero, la justificación como reconciliación con Dios y el concepto del etos divino, es decir, todo lo creado. Según 2 Corintios, ustedes pueden leerlo, se nos ha conferido la administración de la reconciliación. Cuando somos agraciados por la muerte de Cristo, que es única y última, por lo tanto, tenemos una tarea, y es la diaconía de la reconciliación. Nos toca trabajar hoy el concepto de la reconciliación en este mundo. Por lo tanto, Jürgen Moltmann, que es un teólogo muy importante hasta el día de hoy, nos propone 6 componentes de la justificación. Él habla de perdón de pecados, liberación del poder del pecado, reconciliación, nueva vida al servicio de la justicia,
herencia de la nueva creación, participación en el nuevo mundo justo de Dios, apasionadamente con todos los riesgos que esto implica. Martín Lutero decía, toda la vida cristiana es un sermón que consiste en creer y amar. Amar para nosotros es una respuesta de agradecimiento de lo que Dios ya ha hecho contigo y conmigo. Yo entiendo que algunos que venimos de otras iglesias, esto le puede trastocar algunos aspectos y algunos conceptos. Pues ahí está el desafío. Por otro lado, y con esto quiero terminar, que tenemos un desafío actual, ¿no? Por un lado, esta iglesia preconciliar, Vaticano I hasta Vaticano I, ¿no? Que existió en nuestra hermana iglesia mayoritariamente presente en América Latina, ahora tiene Vaticano II, Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida y el último sínodo de América, ¿no? Donde han reconocido varios de estas contribuciones de la Reforma. Y curiosamente hoy también se habla en el ámbito de nuestra hermana iglesia de la sinodalidad, ¿no? Que de alguna manera tiene que ver con un aprendizaje de otras eclesialidades. También tenemos, el 31 de octubre de 1999, se hizo una declaración conjunta católica, luterana, luterana católica, sobre la doctrina de la justificación. Es interesante el documento que tenemos sobre esta declaración conjunta. En ese año yo trabajaba para la Iglesia Luterana y me sentía muy entusiasmado sobre estos aspectos interesantes de aportes en el pensamiento teológico. Y yo tengo la declaración que también se los voy a mandar, como también el último documento de la declaración conjunta de la Iglesia Católica en conmemoración a la declaración que se llama del conflicto de la comunión, donde se explica cómo católicos romanos y luteranos han llegado, digamos, de alguna manera en un consenso de mutuo reconocimiento sobre este tema. Bien, espero que ahora entregándoles a ustedes el PDF que tengo y los documentos, podamos de alguna manera entrar a este diálogo. Estamos a 8:15 en México. Entonces, me gustaría que muchos de ustedes puedan dialogar, dar aportes. Por favor, pueden participar. Algunos pueden tener unos minutos. Por favor, no podemos dar más tiempo, sino aquellos que cada quien puede contribuir al pensamiento. Sí, obispo. Esta no es una opinión, nada más son 2, 3, 4 notas históricas que les va a interesar mucho a nuestro auditorio y hasta les puede sorprender. Sí, en el año 2000 o 2001 hubo una declaración católica romana luterana con la Confederación Luterana Mundial, declarando solemnemente un acuerdo al que habían llegado sobre justificación y gracia y obras y todo esto. O sea, la gran controversia que casi dicen que causó el cisma, que no es cierto, lo causaron cuestiones sociopolíticas, sociológicas, pero bueno. Pero este asunto teológico, pues en el año 2000-2001 simplemente dijeron, yo leí el documento porque estaba tomando clases en una universidad católica romana, La Salle, y resulta que están muy entusiasmados también los católicos romanos porque decían, vean cómo todo este asunto fue una cosa de acentos. Eso es lo que el documento dice. Nuestras diferencias son de acentos teológicos. Básicamente, la diferencia entre la Iglesia Católica Romana y la Reforma Luterana es una cuestión de acentos. Una pone más el acento en las obras, otro en la gracia, o sea, detalles, dice. Pero ahora lo vemos ya a la distancia y son de acentos. Otra nota histórica muy interesante. La Iglesia Ortodoxa griega, es decir, las iglesias ortodoxas, también a lo largo de su historia
sufrieron en el siglo XVI, en el XVII, en el XVIII, en el XIX, sufrieron también jaloneos de este tipo. Es decir, al interior de las iglesias también hubo jaloneos al interior de la ortodoxia respecto de, por ejemplo, la cuestión de la justificación, la salvación y otras cosas, los sacramentos. Y también hubo incluso radicales, tipo los calvinistas radicales, ¿no? Los anabautistas, también los hubo entre los ortodoxos y tienen su nombre. Eso está en la historiografía. Entonces, por increíble que parezca, les digo esto para que vean que ninguna iglesia está inmune de estos jaloneos teológicos internos. Y obvio, el anglicanismo tampoco ha sido una excepción. Si la misma iglesia romana y la misma iglesia ortodoxa han sufrido estos jaloneos a su interior, nosotros también. Porque también, por ejemplo, cuando los puritanos, los bautistas y los presbiterianos radicales, los calvinistas radicales, esos de la predestinación y todos estos rollos, se apoderaron políticamente de Inglaterra, que hicieron imponer a la iglesia anglicana esa teología. Y también entonces hubo sectores que sí, hubo sectores que no, hubo guerras civiles y hubo cuantas cosas. Y luego en el siglo XIX surgió el movimiento de Oxford reclamando también otra herencia tradicional. Entonces, para que vean cómo todos estos jaloneos se dan en todas las tradiciones eclesiásticas. Por ejemplo, en la Iglesia Católica Romana de Holanda se dio mucho de protestantismo, ¿no? Después de Erasmo de Rotterdam y con el, ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre en Holanda, ¿no? Pero vamos, ¿cómo se...? Y luego los mismos protestantes con Arminio regresaron casi a la tradición. Entonces, todos estos jaloneos para que vean ustedes que ninguna iglesia es inmune a este tipo de jaloneos. Y a lo mejor, como decía el padre Limo, y lo dice la Declaración Católica Romana y Luterana, y lo hemos dicho siempre los anglicanos, es que estamos sujetos a lo que el Espíritu Santo nos jalone, y a lo mejor el Espíritu Santo también nos jala las orejas de cuando en cuando porque dicen, fíjense, les voy a dar un ejemplo, un argumento dentro del anglicanismo buenísimo, de alta calidad, diría yo. No estoy diciendo que estoy de acuerdo con él. Cuando la discusión de la ordenación de mujeres, el argumento más inteligente que dieron los conservadores fue, bueno, pues es que a lo mejor el Espíritu Santo sí está llamando a las mujeres al sacerdocio, porque actualmente en este momento de la historia de la salvación, nosotros los hombres no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y el Espíritu Santo entonces está diciendo, como los hombres no están haciendo bien su trabajo, ¿saben qué? Voy a llamar a las mujeres. Claro, los conservadores lo que decían es que una vez que las mujeres arreglaran las cosas, entonces ya los hombres podíamos regresar a nada más un sacerdocio de puros hombres y las mujeres se van a su casa, ¿no? Pero bueno, ese es otro, es para que vean cómo hay de todo, ¿no? Y ya me callo, nada más eran notas históricas que se han dado. Eso, obispo, sí. Otro comentario, por favor. Pueden poner la manito y... Yo ya puse mi manita. Reverenda Imelda, por favor. Se oye bien porque estamos tres conectados en el mismo lugar. Sí, a ver. Ok, sí, se escucha. Sí. Perfecto. Solo entiendo que estamos hablando de que bueno, culminamos la exposición con la firma de este documento conjunto acerca de la justificación que hacen católicos, los católicos y los luteranos, porque entiendo que, como decía el obispo, ha sido una cuestión de acentos y que la fe cristiana es un continuum. Y entiendo que los anglicanos somos esta vía media entre que somos católicos y estamos del lado de los católicos romanos en ese sentido, y somos reformados y estamos del lado de los evangélicos en ese sentido, y que por eso esto es importante, pero sí me gustaría que se abundara un poquito más en por qué es importante para una clase de espiritualidad anglicana culminar con esto de esta declaración conjunta entre católicos y luteranos. Es interesante lo que acabas de comentar, reverenda Imelda, porque, por ejemplo,
la percepción que algunos tenemos sobre la religiosidad popular, por ejemplo. La perspectiva de un católico romano definitivamente va a ser diferente a la perspectiva de un anglicano que entiende, por ejemplo, los saberes como un concepto de gracia. En cambio, el concepto de, por ejemplo, pecado, ese es algo que quizás a veces transversaliza algunas decisiones y juntamente con el pecado, la idea de, por ejemplo, hacer una especie de cooperar en la salvación. Este concepto de la cooperación en la salvación, digamos, donde el anglicanismo está fuertemente arraigado más a la tradición reformada, hace de que nosotros seamos un poquito más libres porque nosotros no nos acercamos al sacramento ni nos acercamos a los escenarios de religiosidad popular, porque en ella vamos a encontrar, digamos, una satisfacción salvífica, sino más bien es una gratuidad del acto de Dios en medio de la universalidad. Es decir, eso es muy interesante. Igual ocurre con el tema de teología de liberación, por ejemplo. El concepto de la teología de liberación es un concepto preñado dentro del ámbito de la Iglesia Católica Romana, para las necesidades de la Iglesia Católica Romana, ¿no? Una iglesia construida, por ejemplo, con el poder político, donde existe un ejercicio, digamos, de lo politizante en función de que la iglesia también es Estado. En cambio, nosotros, desde el concepto de la justificación por la fe, ocurrió un efecto importante de la separación Estado e iglesia. Porque decíamos entonces, si yo soy salvo por gracia y no necesito la mediación de una institución religiosa para sentir de que soy salvo, entonces la iglesia debe ocupar un lugar que no es el lugar de poder de facto. Por lo tanto, por ejemplo, cuando la teología protestante ha abarcado el tema de la teología de la liberación, porque hay un movimiento de teología en ese campo, pero en el campo protestante se trabaja desde otro ámbito, ¿no? Que hace la diferencia de los teólogos de liberación católicos romanos. Quizás hay un elemento común, se habla de la exclusión, se habla de una interpretación social, pero por ejemplo, para muchos de nosotros que somos primero una minoría en América Latina, ¿no? Nosotros no estamos vinculados mucho con el poder, digamos así. Entonces, la interpretación de cómo desarrollar una teología desde nuestra experiencia eclesial es totalmente diferente. Y por otro lado, los supuestos si ustedes se van a dar cuenta, mucho de la teología de liberación habla de ser iglesia, ser iglesia, ser iglesia, ¿no? Para el movimiento de la iglesia anglicana, para nosotros, antes de ser iglesia, tenemos que ser creyentes, ser, digamos, la expresión del reino de Dios hoy aquí. Este es mucho más importante. Claro, yo entiendo, en la Iglesia Católica Romana, el sujeto político es ser iglesia, porque es el que administra poder, es el que en sus manos está el dominio del lenguaje, del relacionamiento. En cambio, y a veces hemos recibido esa crítica de esta eclesialidad anglicana en la cual puede interpretarse como un individualismo, pero en realidad yo soy iglesia, ¿no? Entonces, eso es muy importante, definirnos como persona, ser iglesia. Y ser iglesia gratuita por la justificación de gracia. Y esto es muy importante en la construcción a devenir de los otros procesos, inclusive de la interpretación que podríamos dar a las famosas teologías de la liberación. Hay una suerte ustedes saben que antes que Gustavo Gutiérrez elaborara su material sobre la teología de la liberación, hubieron 3 protestantes en América Latina que elaboraron lo que se llamaba la teología de la revolución,
constituyeron el Instituto Sociedad y América Latina, ISAL, como un movimiento donde fue generado por teólogos en América Latina, protestantes, y donde hablaban justamente del sujeto político, de los pobres, de las diferencias sociales y cómo desde el lado protestante podríamos trabajar el tema de una teología del cambio. Posteriormente, ustedes pueden darse cuenta que ocurre al año, año y medio, la relación Gustavo Gutiérrez con teólogos en Europa. Ya este pensamiento en Europa existía sobre el tema del cambio social. Entonces, por lo tanto, yo creo que nos toca a muchos que tenemos una herencia de tipo reformado, recobrar este pensamiento. El ser anglicano significa para muchos de nosotros recobrar estas identidades de la reforma, ¿no? Porque se es posible en la iglesia anglicana, por ejemplo, ser calvinista, ser wesleyano, ser luterano como su servidor, es tener una piedad particular agustina, quizás tener otras que son cosmovisiones de acercamiento a la fe, porque la iglesia anglicana no tiene una declaración confesional. Sin embargo, la punta del toque de la diferenciación del ser católico reformado en la iglesia anglicana justamente es la justificación por la gracia, ¿no? Nosotros, nuestros espacios, por ejemplo, cada vez que converso con alguien sobre el tema de la no inclusividad, para mí es un problema de tipo más teológico porque es imposible, es imposible ver desde la herencia reformada el de que el evangelio, primero que es gratuito, segundo, de acceso libre e inclusivo, que pueda hoy algunos estar diciendo no. Entonces, lo puedo entender en la Iglesia Católica Romana, lo puedo entender inclusive en otras tradiciones teológicas, pero en la Iglesia Anglicana, que venimos de toda una herencia reformada, donde no tenemos que, digamos, como decía justamente la presentación, que no tenemos de ninguna manera de conformarnos a las normas sociales, éticas del siglo, como dice curiosamente Romanos 12:2. Justamente la justificación por la fe me lleva a la gratuidad de ser iglesia, ¿no? Bueno, no sé si me he explayado demasiado, disculpen, pero este es muy importante para muchos de ustedes y para mi vida diaria, seguir evaluando el rol que me desempeña como clérigo anglicano. Depende de otros aportes, por favor. ¿Algunas preguntas? Mario David levantó su mano. Ah, perdón. Mario, sí, ¿qué tenemos? Hola, reverendo, buenas ¿Qué noches. tal, Mario? ¿Cómo estás? Bien, Ah, bienvenido. emocionado, y bastante interesante las reflexiones que tanto usted como el obispo, las pastoras, la pastora y los otros pastores vienen haciendo referente a lo de el tema de sentirnos salvados, es decir, la justificación. Y ahí me generaba una pregunta, ¿no? Porque si bien es cierto, el sentirnos justificados, usted decía que se puede caer en el riesgo del sentirnos, al sentirnos justificados, de individualizarnos, ¿no? Es decir, hablarnos como una iglesia individualizada. ¿Qué importante o qué podríamos hacer, qué se debería hacer o cómo se debería de trabajar para no caer en esa individualización? Porque hay mucha gente que puede agarrar y decir, bueno, ok, dentro del anglicanismo me dicen que mm, yo estoy justificado, ¿no? Por la muerte y resurrección de Jesucristo, me dio mi salvación, ok, me defiendo como puedo, no congrego, ya pues, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, ¿qué hacer? ¿No? Es decir, cómo motivar, hacia dónde llevar
a la comunidad, después de entender esta idea, que también necesitamos como comunidad caminar, como comunidad crecer, porque Dios nos salva de manera individual, Dios nos salva de manera comunitaria. Esa era mi pregunta. Bien, gracias. Gracias, Mario. Definitivamente, por ejemplo, la muerte de Cristo es una muerte total, absoluta, única y totalmente satisfactoria. No hay una repetición de la muerte. En la Eucaristía no es una repetición histórica de la muerte de Jesús, como otros iglesias sí la creen que realmente se repite la muerte de Cristo en el altar. No, para nosotros no es una muerte cada domingo, es una satisfacción única y absoluta. Jesús murió una vez por todos y todas. Frente a eso, la justificación por la fe se acerca a ti y a mí con una verdad, que mi relación con Jesús es una relación en función a la afiliación de un proyecto totalmente gratuito. Y frente a ese proyecto gratuito, también se nos construye como parte de la tradición el de ser iglesia. Hoy ya es posible decir que son los apóstoles que crearon la iglesia, ¿no? Jesús, y para algunos puede ser esto o no correcto, pero Jesús en realidad no hizo una iglesia. Lo que Jesús hizo fue un movimiento, y este movimiento estableció la gratuidad y la inclusividad del proyecto de Dios a la humanidad. Fueron los apóstoles que dijeron, este proyecto lo tengo que hacer junto con los demás. Y por lo tanto, las eclesialidades son respuestas contextuales a ese compromiso. Ahí va la trivialidad de ser iglesia. Es que la iglesia no es el reino de Dios. La iglesia no es el evangelio. No es la finalidad del evangelio. Es el medio del evangelio. Siendo así, nuestras eclesialidades van a ser triviales. Alguna vez escuchamos ya en la exposición última del obispo. En realidad terminan siendo los clérigos o ciertas autoridades como como un mal necesario de repente. Pero es que la interpretación que nosotros damos acerca de la eclesialidad es que es un medio, no es un fin. Más aún, cuando en el día de hoy se habla del reino de Dios, supera las eclesialidades. El proyecto de Dios no pasa por la iglesia necesariamente, pasa por el proyecto del reino de Dios que supera la iglesia y supera las verdades individuales nuestras. Es la obra del Espíritu Santo que nos está llevando a este proyecto donde nos encontraremos con la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, ¿qué rol puede desempeñar la iglesia en nuestras vidas? El unirnos juntos a un proyecto que Dios nos ha llamado. Pero ese proyecto primero tiene que cimentarse en nosotros. Si nosotros no tenemos conciencia de la gratuidad del evangelio, vamos a transformar el medio en una finalidad, que es lo que ha pasado en la historia del pensamiento cristiano. Las iglesias y las autoridades han terminado de autodefiniéndose como la finalidad del evangelio. Y este es un riesgo, sí. Transformar el medio en una finalidad es un riesgo. Por lo tanto, sí, ustedes saben, y la construcción de la tradición se basa justamente en la construcción de ser comunidad. El testimonio de las epístolas demuestran la construcción de estas comunidades con todas sus dificultades, ¿ah? Algunos hasta con conceptos medios heréticos por las cuales Pablo tiene que llamar la atención con sus cartas pastorales. No eran comunidades perfectas, llenas de muchos errores. Algunos luchando con la legitimidad de ser más correctos que otros, ¿no?
Yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, ¿no? Y otros con prácticas creyendo que aquellos que no eran judeo-cristianos tenían que seguir practicando ritos religiosos judaizantes. Y ahí ustedes van a ver la gran tensión en los textos de las epístolas. Ser iglesia es una construcción de proyecto colectivo, correcto, sí. Pero ¿somos salvos? ¿De qué manera somos salvos? Somos salvos. Tú y yo somos salvos, ¿no? El ser iglesia es la tarea de amar en este mundo. Pero la fe tiene que ver contigo, ¿no? La fe tiene que ver contigo. Ahora, la cosmovisión en otras partes es, yo vivo colectivamente mi fe y digo yo en función a que doy el diezmo, en función a que pongo flores, en función a que me llevo bien con el padrecito, en función a que cumplo con los criterios morales de esta denominación, soy salvo. Cuando queda claro de que somos justificados por gracia y no por obras, no por lo bueno que seamos. Reverendo, entonces, me surgieron dos preguntas de lo que usted Vamos, está que diciendo. también Mire, para otros pueden comenzar los demás hermanitos, tal vez de los otros países, bueno, yo soy de tradición católica no romana, entonces hay cosas que tengo que reordenar, ¿no? Un poquito como para ir aclarando cosas. Entonces, ahora, lo primero, entonces, el sacramento de la Eucaristía dentro del anglicanismo no es un sacrificio incruento. La primera pregunta, porque lo que se estaba mencionando usted, ¿cierto? O eso más o menos le entendí. Y lo segundo es el reino de los cielos, es decir, la iglesia, la comunidad, ¿no? ¿No es una prefiguración del reino de los cielos aquí en la tierra? Porque yo lo que más o menos le entendí es decir, el reino de los cielos se puede realizar dentro o fuera de la iglesia. Es decir, acláreme eso, por favor, y disculpe que pregunte tanto, perdón. Obispo, ¿quiere hablar? A ver, permíteme. Sí, a ver, dele. ya preguntas teológicas más puntuales, pues sobre el anglicanismo, entonces ahí sí ya permítanme entrar en mi papel, porque tengo que asegurarme que sea estrictamente oficial. Bueno, yo no soy el maestro, ¿verdad? Pero pues eso de que estoy aquí, entonces como estoy aquí, tengo una opción, o contesto las preguntas o me salgo de la clase, cualquiera de las dos. Dale. Sí, porque estoy obligado por canon. La Iglesia Ortodoxa tiene una definición distinta, no usa la palabra transubstanciación, usa otra palabra porque ellos le dan énfasis al trabajo del Espíritu Santo y no a la persona Christi en la Eucaristía. Y de hecho, para la Iglesia Ortodoxa, el momento culminante de la Eucaristía no es las palabras de la institución, sino es la epíclesis, la invocación al Espíritu Santo para que transforme, o la palabra que ustedes gusten, el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo. Entonces, para que vean cómo aguas estamos peleando ahorita y trata de definir, ay, la Iglesia Anglicana, ¿qué creí, qué no creí? O sea, vamos, la Iglesia ortodoxa, la tradición oriental ortodoxa, y la occidental, no siempre han estado de acuerdo ni están de acuerdo exactamente en todo, y sin embargo eso no impide que la Iglesia Católica Romana reconozca que la ortodoxia es católica y que no es hereje, como la ortodoxa, bueno, ahí sí ya no tanto, ¿verdad? Sí les atribuye otras herejías a los católicos romanos, marianas y cosas así, ¿no? Pero pero vamos, la Iglesia Ortodoxa no ha criticado a Roma por su teoría de la transubstanciación. Entonces, primero quiero destensar la situación académica o intelectual o teológica en este sentido, por lo que acabo de decir. Es decir, si ni los ortodoxos y los romanos se están ahorcando, yendo a la yugular uno del otro, por la cuestión de si persona Christi o no persona Christi el sacerdote, si sacrificante o no, si es sacrificio o no es sacrificio, si transubstanciación o no recuerdo cuál es la otra palabra en griego, Consubstanciación.
o si es las palabras de institución o es la epíclesis. Si ellos no se están yendo a la yugular de uno y otro por este asunto, pues tampoco vamos a empezar a hacer nosotros aquí, digo. De acuerdo. Digo, seamos serios. Entonces, habiendo dicho esto, les voy a decir algo. En la iglesia anglicana, si tú ves las fórmulas litúrgicas, porque nuestra confesión de fe es a través de la liturgia, es lo lex orandi, lex credendi. Es la ley de la oración, determina la ley de lo que se cree, porque estamos orando lo que creemos, y quieres saber lo que creemos, ve lo que oramos. Bueno, si tú te das cuenta, por un ejemplo muy sencillo, para no hacerlos tantas bolas si son las 9:13. Yo tengo una opción. Cuando yo estoy dando el pan y el vino, cuando estoy dando el pan y el vino, o el sacramento, cuando le estoy dando, cuando lo estoy administrando, tengo dos opciones. Puedo decir, el cuerpo de Cristo, pan del cielo. Y tú tienes que decir, amén. Pero yo no te estoy preguntando qué entiendes tú exactamente cuando yo digo cuerpo y sangre, el cuerpo de Cristo, pan del cielo. Y luego te doy la sangre de Cristo, cáliz salvación. Y no te estoy preguntando qué entiendes esas palabras, pero sí estás obligado tú litúrgicamente a decir amén, a asentir a esas palabras. Pero también yo tengo la opción, y todos los sacerdotes anglicanos tenemos la opción, de usar otra fórmula que dice, toma y come esto en memoria de que Cristo murió por ti y sea agradecido. Toma y bebe esto en memoria de que Cristo murió por ti y sea agradecido. En memoria de que Cristo derramó sangre y sea agradecido. Y hay quienes incluso mezclan las dos fórmulas. Entonces, ya con esto nada más te demuestro, o te muestro más bien, que realmente, dada nuestra propia tradición y que hemos aprendido, porque los reformadores ingleses litúrgicos, cuando hicieron el libro de oración común, sabían de todas estas controversias del pasado. Entonces ellos dijeron, ¿saben qué? Vamos a evitar lo mismo aquí. Entonces, elaboró una liturgia de manera que caben muchas interpretaciones. Caben muchas interpretaciones y por eso se llama libro de oración común. No para que cada quien llegue y haga lo que se le ocurra. No, tampoco. Porque si yo llego y hago algo que le ofende al hermano más evangélico, entonces ya no se vale. Si no es una liturgia en la que tanto evangélicos, latitudinarios, romanistas, papistas y demás y más todos nos podamos sentir a gusto sin sentirse ofendido. Entonces, bueno, este es solo un ejemplo, ¿no? De cómo dentro del anglicanismo pueden convivir distintas interpretaciones y por ende, y esto es importante lo que preguntó o señaló la sacerdote Imelda, que es importante para la espiritualidad. ¿Por qué? Porque entonces un protestante, alguien que viene de una tradición protestante, puede vivir su espiritualidad en torno a la escucha de la palabra de Dios, de la Biblia. Porque en el culto anglicano procuramos mucho la exposición de la persona a las escrituras. Y vuelvo a repetir, más del 80% del material del libro de oración común es de la Biblia. Es bíblico. Incluso las colectas, las oraciones son de la Biblia. Las fusilamos, como decimos en México, las copiamos. Es una copia. Eso es por un lado. Y por el otro tenemos la vida sacramental también. Entonces, en el culto anglicano, en la experiencia litúrgica y cultica anglicana y de adoración, hay elementos para que pueda haber distintas espiritualidades. Claro, a lo largo del tiempo, yo por ejemplo, que siempre he sido anglicano, mi esposa que siempre ha sido anglicana, pues nos pueden preguntar, bueno, ¿y ustedes, su espiritualidad va más hacia lo sacramental, hacia lo escritural, hacia lo de adoración, hacia qué? Hacia lo comunitario, hacia qué, ¿no? Entonces, podemos ir, pues todos esos elementos, porque fue hecho con ese propósito para que tuvieran todos esos elementos, ¿no? Claro que como todas las iglesias, ¿verdad? Pasa un tiempo y entonces la gente empieza a darle preferencia a una cosa que a otra, y eso es naturaleza humana. Por eso tiene que haber reajustes históricos constantes. Ya me callo. Sí, además, en la sesión 4, ustedes vamos a trabajar un poco más sobre los sacramentos. Ahí vamos a, de repente,
darle un poquito más de espacio sobre este comentario y sobre lo que podríamos abordar sobre el tema. Sí, la iglesia está invitada digamos, a retroproyectar el reino de Dios hoy y aquí. Sin embargo, tenemos también reconocer que muchas veces la iglesia en la historia lo que menos ha retroproyectado es el reino de Dios, ¿no? Entonces, esa es la otra verdad. Entonces, algunos hablamos de la justificación por la fe a partir de la iglesia, pero creo que lo que debemos, en mi opinión, es una opinión de muchas que hay en la iglesia anglicana, debemos partir de cada uno de nosotros, cuánto Dios ha obrado en gracia con nosotros y a partir de esta vida en gracia podemos juntamente con otros construir un mundo diferente, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ah, sí, Alejandro, perdón, tenías en línea y luego Jaro. Sí, bueno, gracias. Buenas noches a todos. Bueno, nada más comentar un poquito lo que decía nuestro obispo, de que para nosotros como Iglesia Anglicana no hablamos de transubstanciación al momento de la Eucaristía, de las palabras de la institución y de toda la ceremonia litúrgica, sino que es más bien la fe real de Cristo. Y a diferencia de la Iglesia Católica Romana, que al principio de la acción de institución, de las palabras de institución, perdón, señala que es ahí en eso que el Espíritu Santo se hace presente. Para nosotros, el Espíritu Santo, pues sabemos en qué momento hace presencia, pero bueno, es en el momento de las palabras y es donde decimos que tenemos la esencia real de Cristo. Porque como una vez escuché al entonces obispo, que escuché en un cursillo, pues es que es más importante pensar que lo que estamos comiendo es el cuerpo de Cristo y no una hostia, ¿sí? Que lo que estamos tomando no es un vino, sino que es realmente la sangre de Cristo. Y lo vivimos el domingo pasado, ¿no? Hubo que en la transfiguración se tuvieron que partir las hostias porque no alcanzaban. Sí, entonces, bueno, pues aunque sea en un pedacito, ahí estaba la presencia real en todas las personas que se acercaron a comunicar. Gracias, Alejandro. Sí, justamente uno de los aspectos sobre los elementos de los sacramentos lo vamos a trabajar, lo vamos a dialogar en la debida sesión. Y yo creo que es importante indicar lo que justamente decía el obispo, ¿no? La espiritualidad anglicana no define la presencia de Dios filosóficamente, ¿no? Sencillamente es. No damos explicación filosófica del tema. Transubstanciación, consubstanciación, no. Sencillamente nosotros creemos que es la presencia de Dios, así de sencillo. Las interpretaciones particulares pueden existir, ¿no? Entonces, y el anglicanismo va creciendo cada vez más en función también a la participación de esta pluralidad de ideas teológicas. Y lo teológico, ustedes se dan cuenta, es teológico, es interpretativo, ¿no? Harold, por favor. Sí, buenas noches, reverendo, y gracias por todo lo que nos están aportando y enseñando. Yo lo que quiero preguntar es en relación a este sentido de apertura, de diálogo continuo, de promoción de la diferencia, de cuestionamiento constante, de intelectualidad humilde, todos estos elementos que mencionó, en línea, por ejemplo, a la capacidad que podríamos tener como iglesia o como receptor de esta gracia universal, reconocer la salvación de Cristo también de alguna manera en el pagano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y lo digo en línea con lo que, por ejemplo, en el pasaje del soldado que va a pedirle a Jesús la curación de su siervo, y que Jesús realza la fe que este soldado romano,
centurión que se acerca pidiendo la curación de su siervo y voltea y le dice a sus discípulos, no he encontrado en todo Israel una fe como la de este hombre, ¿no? Entonces, quería saber la opinión que se tiene en la iglesia anglicana de esa universalidad y esa presencia del Espíritu Santo, e incluso en otras espiritualidades, ¿no? Y para poder tener ese sentido real de apertura, ¿no? Porque podemos ser muy buenos con los que son parecidos a nosotros, hasta en la propia cristiandad, ¿no? Sin que tengamos que claudicar en cosas que son pues la base de nuestro cristianismo, ¿no? Pero sí la capacidad de poder tener un diálogo continuo con esas otras confesiones y otras formas de ver a la divinidad y una forma también de tener una intelectualidad humilde sin un planteamiento de yo tengo la razón y tú no, yo sí tengo el espíritu y tú no, y me refiero al mundo pagano, ¿no? Y por lo tanto yo soy salvo por la gracia, pero tú no porque adoras a otro que se llama de otra manera, ¿no? Pero, Sí, ¿cuál es el límite? Es la pregunta. no, sí, bueno, no sé si lo estén preguntando por las últimas locuras que se dan en algunos sectores de la comunión, pero por ejemplo, el año pasado, la mayoría de los obispos, de hecho todos, y la mayoría de los comités permanentes de las diócesis en Estados Unidos no dieron su consentimiento para la ordenación, la consagración de un sacerdote que había sido electo para ser obispo de la diócesis de Michigan, no recuerdo cuál, porque el señor empezó a decir que él era budista también, y que él había leído libros de teólogos católicos romanos jesuitas que estaban alegando de que que no había una línea divisoria entre los budistas del sudeste asiático y el cristianismo, ¿no? Y querían encontrar elementos. Bueno, eso ya es viejo, esas hipótesis, ¿no? Incluso hay historias de que estos jesuitas fueron asesinados, por el Vaticano, pues para evitar que sacaran sus publicaciones, ¿no? Pero bueno, fuera de ese tipo de teorías y demás, de si hay vasos conectivos entre el budismo y el cristianismo, bla, 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 y esas cosas, si es que es de lo que está hablando. No fue consagrado este sacerdote, no se dio eso. Y de hecho, también muy puntualmente respondía dando ejemplos, apenas hace unos 6 meses, eh, hubo una carta firmada por más de 300 teólogos de la Iglesia Episcopal, donde en términos bastante fuertes y firmes dijeron al Sínodo Nacional de la Iglesia de Estados Unidos que ni por error se les ocurriera, por favor, cambiar el canon de manera que permitieran la comunión abierta. Es decir, que si llega un budista, un musulmán, un ateo, de estos, de la brujería, estos guacos, o cómo les llaman, no recuerdo. Pero que llega el que quisiera y que haya, Wicanos. o cómo se llaman, wicanos, y que llega, paganos, que llegan quiero llegar a comulgar, ¿no? Entonces dijeron, pues no. Dijeron, no, hay que mantener el canon. Para acercarse a comulgar tienes que estar bautizado, punto, se acabó. Ay, pero eso es excluir a la gente. Pues sí. Sí está excluida a la gente. Pero, por ejemplo, eso incluso los teólogos y todos, y los canonistas tienen claro que es una cuestión de disciplina. Que es una disciplina, ¿por qué? Porque incluso atendiendo hasta lo que la misma tradición apostólica dice, y que está reflejada, por cierto, registrada en las escrituras, dice que el que ya oyó la ley de Dios, la palabra de Dios, ya oyó el evangelio, ya se fastidió. Ya, si uno ya fue expuesto a la palabra, al evangelio de Cristo, al anuncio carismático de Cristo y luego al anuncio carismático en Cristo, mediante la tradición apostólica, como decimos en México, ya te fastidiaste. Porque si ya lo escuchaste, es por ese medio que te vas a salvar y no por otro. Si tú ya oíste el mensaje de revelación en Cristo, para ti el camino es Cristo. Entonces, yo estoy nada más tomando las escrituras para ilustrar esto. No estoy diciendo que el canon, ni la liturgia, ni los teólogos estaban diciendo que esa sea la única vía de la salvación. Pero para el que dice, yo me quiero acercar a comulgar, ¿para qué te estás acercando? ¿Para qué? Pues te estás acercando, pues bautízate primero y luego te acercas.
Entonces eso parecía que fuera restrictivo, es decir, fuera de la iglesia no hay salvación. Desde el siglo XV, desde el siglo XVI, los autores anglicanos han escrito y han explorado este tema de la posibilidad de la salvación fuera del cristianismo, fuera del cristianismo. Y ellos entraron en contacto y analizaron textos sagrados de la India, de los musulmanes, del Lejano Oriente, y escribieron sobre eso. Hay textos del siglo XVII, anglicanos, que hablan de este tema y están explorando la posibilidad de la salvación fuera de la cristiandad, fuera de la iglesia. Sí, sí los hay. O sea, esto ya es viejo. El anglicano ya exploró estos temas desde hace 400 años. Ahora, por cierto, lo que están diciendo era muy positivo, decir, bueno, sí, hay semillas, hay destellos de verdad, de logos, ¿verdad? De la verdad de Dios en Cristo, en otras religiones. Ellos ya lo decían desde el siglo XVII, desde 1600 y pico, e incluso poquito antes de que acabara el siglo XVI. Los autores anglicanos ya hablaban de estas cosas y decían que sí. Ahora, aún más todavía, ya perdí el hilo por andar repitiendo esto del hacer énfasis en esto. Pero vamos, no es nuevo el tema. Y bueno, en realidad los anglicanos también, si esta es a donde va la pregunta, somos universalistas, realmente somos universalistas. Incluso somos universalistas para quien no haya escuchado la palabra de Dios. Pero es que hasta mismo en Primera de Romanos, en el libro de Romanos, en el primer capítulo de los Romanos lo dice, ¿es el tercero? El primero, donde dice, para Dios no hay acepción de personas. En otras palabras, hayas escuchado la palabra de Dios en Cristo o no la hayas escuchado, de todos modos, tu conciencia al final, si no la escuchaste, te va a juzgar, porque Dios ha puesto en el corazón de todos los seres humanos la ley de lo bueno y de lo malo. Y entonces, al final, San Pablo mismo lo escribió, o sea, desde mucho antes, ¿no? San Pablo, pues, obviamente era anglicano, pero pues nunca se presentó como tal, pero pues si siguen lo que estoy diciendo, pues San Pablo era anglicano, ¿no? Porque San Pablo ya lo decía, no, pues los que oyeron el evangelio y los que oyeron el evangelio que les estoy dando ya se fastidiaron. Si no lo siguen, se van a condenar. Pero los que no lo hayan escuchado nunca, cuando mueran, su propia conciencia los va a juzgar y los va a juzgar. Su propia conciencia, porque tienen en su corazón escrito la ley de lo bueno y de lo malo. Esto que estoy diciendo lo repitieron ad nauseam los reformadores anglicanos. Hasta el cansancio lo dijeron. Lo dijeron hasta el cansancio. Y esa es la base también de decir, admitir que fuera de la iglesia puede haber salvación. Claro que sí. Incluso, pero además, no solo San Pablo fue uno de los primeros anglicanos, pensando así, digo, estoy siendo sarcástico, ¿verdad? ¿Me entienden? Pero no solo San Pablo, ¿no? Claro que si me empujan tantito, a veces digo que la única iglesia verdadera, y lo digo desde un punto de vista ontológico y teológico, es la iglesia anglicana, precisamente por la apertura que tiene. Porque yo creo que la verdadera iglesia cristiana que excluye, pues no es una iglesia cristiana, es una secta, desde mi punto de vista. Pero bueno, hay que se acomode el saco quien quiera, ¿no? Pero bueno, decía yo, no solo San Pablo hablaba de esto, decía, ay, hasta los paganos se van a salvar si espontáneamente hacen la voluntad de Dios, siguiendo su conciencia de lo que está bien y está mal, hasta los paganos se van a salvar. Pues sí, lo dice la San Pablo, pero no, San Pablo no fue el único, después de él vinieron otros. Si ustedes leen la tradición apostólica, muchos de los padres de la iglesia decían y tenían esta opinión, decían, ah, no, es que antes de Cristo, antes de que se encarnara la segunda persona de la Santísima Trinidad, ya había prefiguración del Cristo en Aristóteles, en Platón, ellos lo dijeron, y en varios otros ellos dijeron, ah, sí, claro que hay semillas de verdad en la filosofía clásica griega, porque pues claro, ellos bebían de Logos, que era de Cristo. Entonces, incluso hubo algunos padres de la iglesia que llegaron a decir, no, pues es que Cristo estaba prefigurado en Platón y en Sócrates, no porque fueran perfectos humanamente hablando, sino por lo que decían, porque el Logo habló a través de ellos. Entonces no nos espantemos, o sea, estas cosas tan abiertas que estoy diciendo no son inventos de los anglicanos,
Esto ya desde San Pablo, o si quieren que es de los anglicanos, entonces tienen que admitir que San Pablo y varios padres de la iglesia ya eran anglicanos. Por eso no me da pena a mí decir, sí, somos universalistas. Para nosotros, es más, en el libro de Acción Común, si ustedes lo toman, en el rito de la confirmación, ahí dice, a ver, lo tengo que saber de memoria, ¿verdad? Envía tu Espíritu Santo sobre tu hijo o tu hija para que crezca de día en día más y más en tu Espíritu Santo hasta alcanzar la estatura de tu reino eterno. Fíjense lo que estoy diciendo con eso. ¿Qué implica? En que analicen desde un punto de vista ontológico y temporal lo que implica la oración cuando estoy confirmando a alguien. Envía tu Espíritu Santo sobre tu hijo para que crezca de día en día más y más hasta alcanzar la estatura de tu reino eterno. ¿Cuándo es que va a alcanzar esta estatura? ¿Cuándo es que va a dejar de crecer? ¿Estoy diciendo que crezca en la tierra para que alcance tu reino eterno en la tierra? ¿O que crezca de día en día más y más? ¿Hasta cuándo? Pues rebasando la muerte física de la estancia en esta vida terrenal hasta que alcance la estatura de tu reino eterno. Si ustedes se fijan y analizan eso, entonces está claro, y luego la fórmula del bautismo, está claro que nosotros los anglicanos creemos que el segundo, si hay un estado de, ¿cómo se llama? Estados intermedios, no es ni el purgatorio, ni es en todo caso el paraíso. Porque creemos porque claro, habemos anglocatólicos, habemos evangélicos dentro de la iglesia. Los evangélicos dicen, los muertos, las almas de los muertos se van al Sheol. Y ahí van a esperar, como dice San Pablo, a que en el día de la resurrección general, las almas de los que creyeron, de los que murieron en la fe en Cristo, sean levantadas de nuevo. Las almas sean resucitadas. Y se les dé un cuerpo nuevo, un cuerpo espiritualizado, un soma neumaticón, como dice en griego. Bueno, ¿y qué pasó con los que no? Con los que no aceptaron a Cristo o no son cristianos, ¿qué va a pasar con ellos? Pues los anglicanos creemos, bueno, hay unos, ¿verdad? En el estado intermedio, pero el paraíso. Y creemos, pues, que ahí van a seguir los confirmados alcanzando y creciendo espiritualmente en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo creemos que sigue actuando después de esta vida terrenal, hasta que alcancen su reino eterno. Creemos que si alguien no escuchó a Cristo aquí, o incluso si lo escuchó y rechazó el don gratuito del perdón y la redención en Cristo Jesús en el Espíritu Santo, esa persona se va a encontrar con Dios cuando fallezca y no va a poder resistir el ofrecimiento que es el amor, que es Dios mismo, que es el amor enfrente de la persona y que es una llamada irresistible al perdón y a aceptar el perdón y la reconciliación. Y creemos que todo mundo la va a alcanzar, ya sea aceptando el perdón y la reconciliación en Cristo Jesús en esta vida o en la venida. Bien. Y ya termina el sermón. Gracias, Lo que es obispo. formidable entender de que partimos siempre de una identidad, ¿no? En relación a los demás. Esto es muy, muy valioso, ¿no? Es decir, somos cristianos, entonces en función a eso tenemos signos, símbolos, modalidades de rito que expresan todas ellas el mensaje esperando que sea profundamente cristológico, y a partir de ella entramos a un diálogo y a una convivencia interreligiosa, ¿no? Lo que no podemos ser es de todo un poco. Entonces, como cuando nos encontramos en un encuentro interreligioso y queremos ponernos la ropa de budista, más la manga del Islam y a la vez un crucifijo en el pecho. O sea, no existe un concepto de identidad. Entonces, yo creo que ahí es formidable enfatizar aquello. Ahora, yo creo que tratando de un poquito regresar de alguna manera al tema, la justificación por la gracia también nos lleva a ciertos efectos sobre el tema del sacramento. Por ejemplo, el tema del bautismo. Ustedes saben que quienes tenemos acceso al bautismo, tenemos acceso a todos los dones y a todas las gracias del Espíritu Santo. Esta es la partida por el cual, por ejemplo, se comenzó a dialogar en la Iglesia Anglicana sobre el tema del ministerio de las mujeres.
también tiene que ver con el tema del ministerio, tiene que ver con identidades de género, porque tiene que ver que toda persona bautizada, por lo tanto, tiene acceso a todos los frutos y dones del Espíritu Santo. Por lo tanto, este es muy importante en el concepto de la justificación por la gracia, porque es un acceso abierto y libre a la libertad del Espíritu Santo. Esto ha llevado muchas interpretaciones, son justamente el arraigo a este concepto que nos ha llevado, por ejemplo, en pensar en la Eucaristía. Por ejemplo, la Eucaristía no está condicionada a una confesión, aunque nosotros también practicamos la confesión, aunque también en la liturgia nuestra existe una confesión pública y colectiva. Sin embargo, esta no está condicionada a la participación de la mesa. Quienes somos clérigos somos ministros, pero no dueños de la mesa. Entonces, frente a esto, es interesante ver que la Eucaristía también es una Eucaristía abierta, libre y disponible en función justamente a lo que el obispo decía, que tiene que, para participar, debe existir, por lo tanto, el elemento de la idea del bautismo. Existe una pregunta: ¿qué pasa con los niños? Este es algo que luego lo vamos a dialogar en el momento del tema de los sacramentos. Porque si ustedes van a dar cuenta, si la piedra de toque es la salvación por la gracia, eso tiene un efecto en la interpretación de muchos de estos aspectos, ¿no? Este, la reverenda Imelda iba a dar un comentario, me parece. ¿Sí? ¿Alguien más, por favor, para tenerlo en la lista? Y es que creo que ya dijo el obispo más o menos lo que iba a decir. Lo voy a Ah, escribir ok. para que participe alguien más mejor. Ok, listo. Ujú. ¿Alguien más, por favor, quiere participar, contribuir? Justificados por la gracia, salvados por la gracia, no por obras, no por cuestión de méritos. No es un asunto de, aunque internamente puede haber muchas interpretaciones sobre esto. Por ejemplo, Lutero todavía tenía una posición, Calvino tenía una posición sobre el tema. Ustedes van a escuchar a Wesley también, que era un anglicano que tenía una posición sobre el tema, y ustedes van a ver la suerte de movimientos que ha tenido la iglesia anglicana, que finalmente el tema del ser salvados por gracia y no por obras tiene una suerte de caminos de interpretación, que creo que en su momento lo vamos a dialogar. Pero es la piedra de toque que hace de esta iglesia católica una iglesia reformada. O sea, tenemos una herencia que hoy es reconocida inclusive por la Iglesia Católica Romana, ¿no? La declaración conjunta luterana católica no ha resuelto, digamos, la comprensión teológica del tema. Lo que ha definido esta declaración es el mutuo encuentro de cosas que en común están de acuerdo y que también están en desacuerdo. Esa es la declaración. También en esto consiste. Finalmente, entonces, ustedes, voy a mandarles este documento, ustedes lo van a tener. También van a tener el documento después del año 2000 tantos, del reencuentro de católicos y luteranos sobre todo este proceso que es muy interesante. Bien, ¿algún otro comentario más? Sí, David, si me permite. Alexander, sí, dime. Sí, en realidad por lo que estoy viendo el desarrollo eh, de esta, de este momento, este capítulo, si quieres llamarlo así, es bastante complejo, ¿no? Es bastante complejo justamente porque hay hermanos que también están en otra tradición o vienen de otra tradición, entonces hay que ser muy asertivo en este punto, de tal manera que este, de tal manera que la caridad, ¿no es cierto? Y la premisa prioritaria de Jesús, que es el amor y la misericordia, no se vayan a desdibujar a veces por ciertos fanatismos que se quedan en una praxis simbólica y no
en el significado en sí de lo que es el misterio, ¿no? A veces de la fe. De manera que yo me quedo con la reflexión que hiciste tú, que es muy bello, por cierto, esa reflexión que genera en mí, por lo menos una meditación, de que cuando tú dices que se celebra la cena del Señor, muchas veces se enseña en la Iglesia Católica Romana también de que no es el sacerdote el que debe figurar ahí como el gran actor de esa cena, sino Jesús, ¿no? Bueno, pero ese es un tema entrando ya, de repente, a otras opiniones más sacramentarias, ¿no? Sí, A lo que yo sí. voy es lo que tú decías de que en realidad la cena no eres el dueño de esa mesa. Y eso sí, me quedo yo con esa reflexión. Sí, y si ustedes se dan cuenta en las preguntas que han tenido en la sesión, de alguna manera hace la interrogación sobre la justificación por la gracia, por ejemplo, cómo podría expresarse de forma y de interés a quienes acuden a la iglesia, ¿no? Por ejemplo, nuestras religiones primales y ancestrales tienen un rito de correspondencia, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo hago un pago a la tierra porque sé que voy a recibir algo, y este concepto se maneja en la ancestralidad. Por ejemplo, en una justificación por la gracia, nuestra mirada es de otro modo, ¿no? Nosotros no hacemos algo porque vamos a recibir algo, sino porque vivimos en la gratuidad ya de Dios en todos los dones de este mundo, ¿no? Por eso nos sentimos libres, ¿no? Y frente a eso, el gran desafío es cómo ser iglesia en ese mensaje, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo se está enseñando esto en tu vida comunitaria, ¿no? En tu vida personal? ¿Qué tan gratuito eres, por ejemplo? ¿No? Algunos de nosotros nos estaremos pensando y estamos diciendo, bueno, pero debe haber responsabilidades. La relación, por ejemplo, que tenemos con nuestra pareja y con nuestros hijos no se basan en función de reglas, sino se basan en una relación de amor. Tu hijo va a obedecerte porque te ama, no porque cumple una regla, no porque tú eres el papá. Ese es el gran tema. En el día de hoy, por ejemplo, las relaciones que se construyen en nuestros hogares se basan justamente en esta fórmula de hago 20 reglas y en función que cumplamos estas reglas, ellos, ellas y yo, todo va a ir bien. Lo curioso en la vida es que usualmente no cumplimos ninguna de esas reglas. Entonces, eh, la pregunta fundamental, y esto yo creo que es lo teológicamente válido en el tema de la justificación por la gracia, es que el amor genera una relación con los demás. Y ustedes van a decir, pero ¿y yo cómo sé que no va a haber libertinaje? Pues es la confianza en la obra del Espíritu con nosotros, ¿no? Y yo creo que esto es fundamental, o sea, descansar en ese acto gratuito que me lleva a relacionarme con los demás gratuitamente, ¿no? Y yo creo que esta es una tarea que, por ejemplo, en América Latina no estamos habituados, ¿no? No estamos habituados, ¿no? No estamos habituados porque tenemos un contexto de pensamiento religioso imperante que se nos dice a nosotros, no, no, tú tienes que cumplir ciertas reglas, ¿no? No, tú tienes que moralmente hacer esto. Y por eso muchos miembros de la comunidad LGBTI, por ejemplo, no pueden ser parte de estas expresiones eclesiales. Y no me refiero solamente a la Iglesia Católica Romana. Por ejemplo, los movimientos evangelicales y las iglesias libres, que tienen también esta metodología de relación hacia los demás en función a ciertas reglas, a ciertos criterios. O a un concepto de, digamos, en realidad, ser salvos en función como bien me comporto yo. Si no, no soy salvo. Y por eso se crea el infierno, el cielo y las demás cosas que uno quiere elaborar, porque entonces tiene que trabajar con la culpa
y con la resolución de esas culpas. ¿Y quién administra esas culpas? La iglesia. Un poder conferido a la cual yo personalmente creo que Jesús nunca lo dio. Jesús dio el mensaje, un mensaje gratuito de salvación y de libertad. Y la construcción de este mensaje se hace comunitario porque yo me encuentro con el otro y la otra, como hermano y hermana de este mensaje de salvación universal. Y que quiero construir entonces un mundo diferente. ¿Qué es la iglesia, por lo tanto? El espacio donde se realiza el amor de Dios. Y es una eclesialidad que de alguna manera refleja, retroproyecta el reino de Dios. No lo agota, no lo puede agotar, pero no es el reino de Dios y tampoco es el evangelio. En el día de hoy, los teólogos más renombrados, inclusive de la propia Iglesia Católica Romana, están clarificando este punto, ¿no? Y relativizar la hegemonía de la eclesialidad es muy importante, porque se ha construido y ha sido más un instrumento de poder, un instrumento de esclavitud teológica y de culpas, ¿no? Y creo que nos toca a nosotros los anglicanos ser perpetuamente cuestionadores, ¿no? Uno de los efectos de la justificación por la fe en el pensamiento reformado fue luego, posteriormente, la iglesia siempre reformándose, que es un supuesto posterior justamente a este tema, ¿no? Una iglesia permanentemente reformándose, autocrítica permanente, porque no somos la finalidad, ¿no? Ok, muchas gracias por este tiempo. Creo que aquí nos quedamos, no dejamos de trabajar para la siguiente sesión, y la siguiente sesión es formados por la escritura, ¿no? Ahí vamos a revisar un poquito sobre la relación que tiene las Sagradas Escrituras con la tradición anglicana, con la comunión anglicana, y siempre con la colaboración de todos ustedes en sus trabajos. Aquellos que no pueden acceder a su archivo personal, por favor, mándenme un mensaje personal y yo voy a tratar de mandarles el link. Y si no, me pueden mandar a mi correo o a mi WhatsApp sus trabajos. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta al respecto? ¿Todos estamos bien? Ok. Obispo, nos da la bendición, por favor, para dar por culminado nuestra sesión en esta noche. Y para no ser pretencioso voy a usar la fórmula doble. La primera línea, escúchenla. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, guarde sus corazones y sus mentes en el conocimiento y amor de Dios y de Jesucristo, su Hijo, nuestro único Redentor y Salvador. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, el que es Padre, el que es Hijo y el que es Espíritu Santo, les bendiga, protege y guarde, que con ustedes esta noche, esta tarde y siempre. Amén. Amén. Muchas gracias por esta noche, muchas bendiciones y mucho aún que seguir dialogando, ¿cierto? Gracias. Bye. Chao. Hasta luego.